Muy buenas noches. Nuevamente agradeciendo al Instituto Peruano de Ingeniería por la oportunidad de compartir un nuevo tema con ustedes. En este caso, el tema de la matriz hiper, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al tema de la matriz hiper. Por favor, pueden ir colocando el tema de sus consultas en el chat para que al término del mismo poder recoger todas las consultas de ahí y de las redes sociales. Vamos a empezar. Lo primero que surge, una primera pregunta inicial es ¿cómo realizar la matriz? ¿Para qué realizarlo? ¿Quiénes deben realizar el tema de la matriz hiper? ¿No? Esta matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, así como el establecimiento de las medidas de control, se debe realizar por cada una de las áreas orgánicas o funcionales, dependiendo de cómo esté el tema organizacional, ¿no? El tema organizacional de la entidad, por dirección, por oficinas, por dependencias, por jefaturas, etcétera, etcétera. Hay matrices ya establecidas, varían un poco en cuanto al tema de evaluación ponderativa o cualitativa que se realiza. Por consiguiente, va a depender mucho del comité o del equipo técnico a cargo o subcomité designado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuál de las matrices existentes poder adaptar. La mayoría tienen una columna vertebral muy común, que es en la parte ponderativa y incluso una matriz que lo vamos a ver en la parte final, pero al final de cuentas su complejidad o su aspecto ponderativo que llegue a determinar va a depender precisamente a partir de este comité, ¿no? Y lo que debe conllevar, sí, es a tener un buen levantamiento de información y a partir de ese levantamiento de información, efectivamente, poder realizar o establecer las medidas de control que se tengan que realizar, ¿no? Que ya también vamos a ver, ya está categorizado cada una de las medidas de control, eso sí está establecido, para ver dónde encajaría cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es el principal objetivo que se busca con esta elaboración? Primero, poder identificar los principales peligros que existan por área funcional. Una vez que los identificamos, poder hacer sus aspectos ponderativos, determinar su nivel de riesgo, para ver cuál es la pertinencia de determinada medida de control, ¿no? Entonces, al final de cuentas, nos tiene que dar, es como si fuera la foto actual en estos momentos, cuál es la radiografía de esos puntos críticos que están impidiendo precisamente una mejor realización de las distintas actividades administrativas, operativas o de gestión que se están realizando en la entidad. Mucho va a depender también que esa identificación se vea retroalimentada por cada uno de los funcionarios o colaboradores, trabajadores que forman parte de la entidad u organización, ¿no? Al final de cuentas, entendamos que estas labores de seguridad y salud en el trabajo y todos los subcomités que puedan conformarse a partir de este comité, no es una labor exclusiva de los que conforman el comité. Acá estamos hablando de un tema de prevención y seguridad que tiene que ser la razón de ser de la organización, ¿no? Y esta organización tiene que hacer o tiene que internalizar como una buena práctica precisamente todas esas actividades que tengan que ver con prevención y seguridad, ¿no? Al final de cuentas, se trata que con el expertise, la retroalimentación, los aportes, los insumos que brinde cada área funcional se sacará adelante, tanto la matriz hiper como algunas otras actividades que vienen delegadas a partir de lo que planifique este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en un determinado año operativo.
Respecto a algunos requisitos legales, acá tenemos el artículo 38, ¿no? La obligación del supervisor. Es obligación del supervisor tomar toda precaución para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la elaboración de esta matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de medidas de control, realizado por los trabajadores en su área de trabajo, ¿no? ¿Quién mejor que los que trabajan en esa área funcional para precisamente prever esas actividades que se están realizando en un determinado momento? Y a partir de esa realización que se está realizando en un determinado momento, poder identificar cuáles pueden ser las medidas de control que pudieran llegar a establecerse, ¿no? Esto a fin de eliminar o minimizar cada uno de los riesgos que se lleguen a establecer en un determinado momento. Otra de las obligaciones del supervisor es investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional considere que son peligrosas. Hay algunas situaciones por las cuales quizás convivimos permanentemente con esa actividad rutinaria y no tenemos un cabal conocimiento de que lo que hemos estado conviviendo con estos últimos meses o semanas es una actividad identificada como peligrosa, ¿no? Entonces, es bueno también uniformizar en la parte conceptual, en la parte normativa, a todos los trabajadores de una determinada organización, ¿no? Con pequeños tips a través de redes sociales, a través de email, tratando de sintetizar en un lenguaje lo más accesible posible para poder dar a conocer a cada uno de ellos y por lo menos una terminología básica sea de común dominio de cada trabajador. Esto no se logra de la noche a la mañana, por supuesto, pero bajo un trabajo progresivo, paulatino, modular, podemos llegar a obtener buenos resultados a lo largo de un año. El artículo 38 también establece que es obligación del supervisor instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los estándares IPEX y usen adecuadamente el equipo de protección personal apropiado para cada tarea, ¿no? También establece que es obligación del supervisor informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo. Es decir, no solamente se trata de hacer el aspecto de la inspección respectiva, el diagnóstico situacional. Esos resultados no hay que guardárselos, esos resultados tienen que ser de conocimiento y qué mejor que nadie del mismo personal para saber en qué situación se encuentra su área o su unidad orgánica. Y a partir de esa situación de su área o unidad orgánica, precisamente ponerle mayor entusiasmo, poner lo mejor de su parte para a partir de eso, precisamente tratar de minimizar, reducir cada uno de los aspectos críticos que se hubiesen podido identificar en un determinado momento. El artículo 44 nos menciona a respecto. Los trabajadores están obligados a realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar las medidas de control, ¿no? Establecidas en los diversos instrumentos con los cuales se cuenta tanto en el reglamento de seguridad, salud ocupacional u otros, ¿no? Y esta identificación tiene que ¿en qué momento se realiza? Puede realizarse al inicio de las jornadas de trabajo, ¿no? Como una especie de checklist o chequeo de que están todas las condiciones dadas para operar. Esto sobre todo en empresas donde estamos hablando de maquinaria, insumos, equipamiento mucho más de mayor cuidado. Antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo, ¿no? Antes de iniciar actividades en zonas de alto riesgo, también es importante, sobre todo, prever cada una de estas actividades que deban de realizarse con mayor razón, porque están en zona de alto riesgo,
antes del inicio de toda actividad que represente riesgo a su integridad física y salud, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 del presente reglamento, ¿no? Entonces, son en esas situaciones coyunturales y de especial cuidado donde se debe velar mucho más por todas las condiciones antes de iniciar operaciones en un determinado día. Algunas definiciones prácticas sobre peligro, ¿no? Es cualquier situación o característica intrínseca de algo capaz de poder ocasionar daño a las personas, a los equipos, procesos y ambiente, ¿no? Una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, proceso y ambiente. Y estas situaciones que se puede ocasionar daño, pueden ser ocasionados daños en forma directa, como por ejemplo una explosión, ¿no? O cortocircuitos que ocasionen incendios, o pueden ser en forma progresiva, ¿no? Que puede ser, el caso más concreto es por la inhalación de gases que van progresivamente en un periodo de tiempo afectando la salud de las personas. Entonces, todas esas situaciones o características que pueden ser en forma directa o indirecta, puntual o progresiva en el tiempo, tiene que llegar a determinarse en cada una de las actividades funcionales que desarrolle una determinada organización, empresa o industria en particular, ¿no? Entonces, todos esos aspectos es previsto como peligro. Dentro de la clasificación de los peligros podemos ver desde el punto de vista físico, ¿no? Todo que tenga que ver con radiación, iluminación, calor o ruido. Biológico, el ejemplo más tangible lo estamos pasando a nivel internacional con esto del COVID-19, que inicialmente no estaba mapeado prácticamente como tal. Acá lo que estaba mapeado son especies desde el punto de vista de enfermedades de animales domésticos salvajes, bacterias, hongos, pero así como una sindemia, como está catalogado el día de hoy, no estaba identificado, pero que son aspectos coyunturales que se han tenido que adaptar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Desde el punto de vista psicosocial, el tema de la presión por el estrés que puede manejarse en una actividad laboral. Desde el punto de vista ergonómico, se tiene quizás malas posturas, ¿no? La mala posición al aspecto de realizar las diversas actividades laborales, algunas sobrecargas o esfuerzos sin los implementos que puedan estar resguardando su integridad física. Dentro del punto de vista de peligro, desde el punto de vista químico, pues la aplicación de plaguicidas, todo lo que tenga que ver con el material particulado, líquidos, gases o vapores que pueden estar más relacionados hacia actividades que tengan que ver precisamente con lo que se conoce como el aspecto de contaminación propiamente dicha, ¿no? Entonces, ahí tendríamos una categorización de 5 tipologías de peligros bajo los cuales podríamos hacer una primera identificación de acuerdo a las diversas actividades que viene desarrollando la organización. ¿Qué cosa es el riesgo? El riesgo... ¿Alguien quería intervenir? Bueno, el riesgo siempre va a estar establecido como una probabilidad, ¿no? De que un peligro se materialice bajo determinadas condiciones y pueda generar daños a las personas, al equipo o al ambiente. Entonces, si lo tenemos como una probabilidad, podemos hacer una representación numérica o en porcentaje.
hay una probabilidad de que bajo las condiciones actuales, la máquina, hay un 80% de probabilidad de que bajo las mismas condiciones, el equipamiento, digamos, culmine toda su periodo de vida útil previsto, ¿no? Quizás por un tema de una sobrecarga. Si también pudiéramos estar previendo esa probabilidad de riesgo de colapso de un tema de una infraestructura o sobrecalentamiento de algún tipo de instrumental, o la probabilidad de que bajo las mismas condiciones, es decir, sin un adecuado equipo de protección personal, las personas en un mediano plazo puedan verse afectados por enfermedades ocupacionales, ¿no? Entonces, y esas enfermedades ocupacionales constituyen precisamente la probabilidad de riesgo, precisamente que se pudiera llegar a materializar, ¿no? Entonces, riesgo, entonces siempre lo vamos a concebir como una probabilidad de que se pueda o no se pueda materializar. Y precisamente para esa identificación del peligro, para esa identificación de los riesgos, es importante poder establecer posteriormente las medidas de control. ¿En qué nos van a servir esas medidas de control? Precisamente en poder eliminar, mitigar, reducir cada uno de estos efectos no deseados sobre una determinada área u área funcional, ¿no? Entonces, esas medidas de control, lo que se prevé es precisamente reducir cada uno de esos niveles de riesgo para que o no se materialice o si se llega a materializar no cause los efectos o impactos previstos en situaciones en las cuales no se hubiera implementado ninguna medida de control. ¿A qué llamamos riesgo residual? Ese riesgo que permanece o que subsiste después de que hubiésemos tomado las medidas de seguridad. Pongámonos bajo el escenario que por un tipo de actividad en un área orgánica X, se llega a establecer como diagnóstico, como foto del momento, un nivel de riesgo alto. Por lo tanto, por ejemplo, ante esto del COVID, vamos a poner el ejemplo, hay un nivel de riesgo alto, por cuanto su equipo de protección personal no es el más idóneo. ¿Cuál es la medida de control? Inmediatamente establecer lugares estratégicos para alcohol en gel, doble mascarilla, el equipo de protección facial, equipo de protección para la vista, y cambiar frecuentemente los guantes, incluso tener todo el tema de lavadero respectivo con su respectivo alcohol en gel. Esa fue la medida de control. Entonces, el riesgo que quede a pesar de haber establecido esas medidas de control es el riesgo residual, que ya no será un riesgo alto, seguramente que ahora será riesgo medio o riesgo bajo. Entonces, eso es lo que queda una vez implementado las medidas de control, es lo que se conoce como riesgo residual. Tenemos algunas tipologías para realizar precisamente estos aspectos que tienen que ver con la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de las medidas de control respectivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la IPER para línea de base que está establecida en el anexo 8. Esta IPER será un punto de partida profundo y amplio para el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Es cuando, por ejemplo, es la primera vez que vamos a hacer estos aspectos y nos va a determinar una primera identificación de esa línea de base. Luego tenemos la matriz hipercontinua, que se realiza al inicio de
de toda actividad o tarea, ¿no? Es como la especie de checklist que nos va a decir que todo está bajo las condiciones correctas, hacemos la revisión, o es como cuando vamos a hacer un viaje un poco largo, revisamos el vehículo que esté en perfectas condiciones, combustible, nivel de presión de llantas, equipamiento de seguridad, etcétera, etcétera, emprendemos el viaje. Entonces, antes de inicio todas tareas, de igual forma, se hace una revisión que todo esté conforme para iniciar cada una de las actividades. Esto sobre todo tiene que ver con actividades que tengan que ver con un nivel de riesgo alto a muy alto, ¿no? Ingeniero, disculpe una pregunta, buenas noches. Buenas noches, adelante. Disculpe, el IPRC línea base, bueno, un IPRC por lo general se debería hacer in situ, ¿no? En el área de trabajo, ¿no? Se debería hacer. En este caso, el de línea base se hace con relación a qué información. Es con relación a la información del estado situacional de la sede, ¿no? De la sede central de la entidad. Claro que se tiene que hacer in situ porque involucra una revisión por cada área funcional de la entidad. Entonces, el levantamiento de información para determinar esa línea de base es primero determinar bajo qué condiciones viene operando, cuál es el flujo de actividades que realiza, cuál es el relacionamiento con los insumos, con quiénes se contacta, brinda servicios, se dedica a elaboración de productos. Primero hay una elaboración de esta línea de base a la interna para ver todo ese mapeo con los cuales se interrelaciona, todos los insumos que ingresan, cuál es el nivel de procesamiento y qué se obtiene, un servicio o un producto. Y luego se hace ese nivel de relacionamiento hacia externo. Tenemos que haber un tema de relacionamiento con proveedores, con los clientes. Entonces también tenemos que hacer ese doble aspecto para determinación de línea de base. Y es mucho mejor, nos facilitaría bastante a cualquiera de las entidades, o quizás si ustedes tienen interés de realizarlo, o están en una entidad donde ya tienen alguna línea de base o esta matriz IPER, ayudaría bastante en este tema del diagnóstico el que se pueda contar con el mapeo de procesos, ¿no? El mapeo de procesos es como una radiografía que existe a la interna, donde vea a nivel de procesos cada uno de los aspectos a los cuales se dedica la entidad. Ya hay un mapeo de procesos de nivel 0, de nivel 1, de nivel 2, mientras mayor sea el número, de mayor detalle, ¿no? Es como si fuera, ¿qué le digo? La red eléctrica, los planos de su casa, porque ahí ya están establecidos por todo lo que se realiza, desde que empieza la actividad y en qué culmina. Desde que empieza la actividad para brindar el servicio hasta el servicio propiamente realizado. O desde que recopila todos los insumos para elaboración del producto hasta que el producto esté culminado. Y muchas veces son como una especie de flujogramas, ¿no? Unos diagramas que pueden realizarlo, ahorita existen diversos software, Visio, etcétera, donde se demuestra todo el relacionamiento de la actividad, ¿no? Dónde empieza, dónde culmina, con cuáles se interactúa, y lo que se busca analizar es precisamente, y esto en el ánimo de la mejora continua o la retroalimentación que se busca también con estos instrumentos, y no pensar de que si ya tienes el mapeo de procesos, si ya tienes tu diagnóstico de línea de base, si ya tienes tu aspecto situacional, eso te va a servir para toda la vida. Puede generarse nuevos productos, entonces entrarán nuevos procedimientos. Cambias los insumos del producto, va a tener que cambiar el flujo de la actividad. Hoy en día con el tema del trabajo remoto, sin duda que varias de las actividades se han visto trastocadas y esos flujos de hecho han tenido que ser actualizados. Sale un nuevo equipamiento que simplifica los procesos, también se cambian los flujos. Todo es dinámico dentro de estos aspectos, ¿no? El marco normativo cambia, la empresa puede ampliarse, puede crear una sucursal,
puede crear nuevo producto, cambia de rubro, ya no se dedica a eso, cambia a otros rubros por cuanto ya no le es rentable, y a partir de eso, pues podemos tener la elaboración más pertinente de lo que pueda ser una línea de base más exacta, ¿no? Lo que se quiere, al final de cuentas, es poder recopilar cada uno de los tics que conlleven a identificar una línea de base idónea, porque el semáforo que nos llegue a determinar esta matriz hiper, y lo llamo semáforo porque al nivel de cuentas son los niveles rojo, naranja, amarillo y verde, dependiendo de los niveles de riesgo, nos tiene que llevar más asertivamente a nosotros dar con cuáles pueden ser las medidas de control más idóneas. Y el que llegue a establecer las medidas de control más idóneas, eso no escapa que el próximo año también tenga que volver a hacer mi matriz hiper, ¿no? Porque cuando sale el diagnóstico es lo mismo cuando vamos a un doctor y nos diagnostica, ¿no? La única diferencia que el doctor nos dice una determinada enfermedad receta, acá nos van a salir 4 niveles de colores, muy alto, alto, medio y bajo. Lógicamente que donde la empresa tiene que tomarme especial atención son en los que salen alto y muy alto, porque esas son las situaciones más críticas y lo que se busca acá es optimizar el servicio. Entonces, como estamos buscando optimizar, tenemos que prever implementar las medidas de control sobre esos niveles más altos. Pero eso no, que no nos conlleve a descuidar los que salen en nivel medio-bajo. Nadie nos dice que por estar bosquejados en los niveles muy alto y alto, el próximo año los otros salten a otro nivel o viceversa, ¿no? Al final es un nivel de priorización y es un nivel de decisión que tiene que adoptar el comité que esté a cargo y que va muy de la mano con el tema presupuestal. Pero que quede claro que no vamos a encontrar la entidad perfecta, por cuanto estos son acciones que se busca y como les digo, también está soslayado por el tema de la mejora continua o por el tema de la calidad, ¿no? Y siempre por ahí habrá un aspecto innovativo que se pueda llegar a proponer para mejorar, o si estamos en niveles medio-bajo, pues tratar de mantenerlo en esos niveles hasta que nos surja una nueva necesidad de poder probar con un nuevo otro flujo, que lo que siempre vamos a buscar es el tema de la costo-eficiencia, ¿no? Ingeniero, gracias. Más bien extendido, ingeniero. Entonces, ¿qué eso quiere decir que o sea, el IPC línea base ya el sitio se va mejorando, ¿no? Se va implementando, haciendo la mejora continua. Sí es, sí es. No, no es que lo elaboran ahora en junio y eso es para toda la vida, pues, ¿no? Este es tu primer diagnóstico para el año, donde se establecen las medidas de control y si es responsabilidad ya del comité, porque eso sí, total responsabilidad del comité, esta matriz IPER hasta algunas empresas lo tercerizan, por lo que tienen presupuesto, porque piensan que esto les quita tiempo al personal, que el comité también está en otras cosas y que mejor es tercerizar. Lo tercerizan, alcanza su matriz IPER, pero ojo que ahí en la matriz IPER haría algunas medidas de control, y eso es lo que interesa finalmente. Y es sí responsabilidad del comité elevar esa propuesta, analizarla y priorizarla y elevarla a la alta dirección o a la jefatura, a la dirección a quien corresponde. ¿Por qué? Porque se supone que cuando este comité elabora un plan operativo anual, ese plan operativo anual es refrendado por la máxima autoridad. Y no solo se trata de una buena práctica o digamos de un saludo a la bandera de refrendarlo, sino eso está muy de la mano de la parte presupuestal. Y esa es la propuesta que se eleva a la alta dirección. Recordemos que el comité lo integra 50% de personal de confianza de la alta dirección y el otro 50% es elegido por los trabajadores. En ese sentido, lo que se coloque ahí en ese plan operativo, lógicamente que en un año no buscamos resolver la panacea y que todo esté de maravilla. Se tiene que colocar cosas realistas que puedan ser cumplidas en el año. Como digo, en el año no se acaba. Poco a poco se tendrán los aspectos para seguir trabajando en otras temáticas.
Acá se puede terceridisponer, elaborar la matriz IPER en caso no lo hubiera realizado. Ya. Y a partir de eso, priorizar por lo menos una de las actividades o una de las recomendaciones que diga esa matriz IPER. Y eso sí tiene que estar plasmado y bien claro en el plan operativo anual. Porque esto sí es motivo de auditoría. Lo que cuando llegue el auditor, que puede ser de oficio, ¿no? O inopinado en cualquier momento, lo primero que va a ver es la tasa de la bitácora de incidentes que hay. Ante tal incidente, ante tal hecho, ¿qué hizo la entidad? ¿Qué medida adoptó? Luego tiene que ver el plan operativo anual. Se va a ir, ¿qué se planteó? ¿Cuánto del plan operativo se llegó a cumplir y cuánto no se llegó a cumplir? ¿No? Entonces, interesa más ese lado. Bien, continuamos entonces. Tenemos la matriz de línea de base que habíamos hablado. Acá se establece dónde estamos en términos de evaluación de riesgo en un determinado momento. Para poder ser capaz de esto se necesita indicar todos los peligros que puedan causar daños a las personas, al equipo, al ambiente. Lógicamente, cuando hablamos de personas, directamente a los trabajadores de una determinada área. Identificar de qué forma o qué situaciones peligrosas pudieran llegar a causar daño. Por ahí tenemos interruptores mal colocados o digamos, algunos focos que ya se encuentran, que están parpadeando y que ya es necesario su cambio. Algunas escaleras que no guardan los dimensionamientos adecuados, están muy empinados, o no tienen esa goma al filo que pueda contrarrestar cuando uno va bajando. Entonces son aspectos que se tienen que ir previendo. Si se cuenta con un extintor de incendios, si se encuentra con identificado cuáles son las vías de evacuación en caso de un sismo, si los pasadizos están libres o no vaya a ser que esté con estantes en los cuales hay bastantes expedientes que ante un menor movimiento pueda obstaculizar el pasillo. Si no contamos con algunos adornos maceteros que colocan a veces en la parte alta de un estante, diversos aspectos que puedan conllevar a identificar situaciones riesgosas, ¿no? Luego tenemos que identificar qué o quién puede ser dañado por estos aspectos que puedan estar realmente dentro de la empresa, dentro de la industria, ¿no? Todos esos aspectos son catalogados como una especie de checklist identificado en una matriz bastante amplia por cada una de las actividades administrativas o técnico-operativas o de gestión. Eso va a depender ya de cómo se organiza el personal que está haciendo el levantamiento de información para esta matriz IPER. Se recomienda, de hecho, catalogarlas por esta tipología, ¿no? Actividades administrativas, actividades técnico-operativas o mecánicas y actividades que tengan que ver con la gestión propiamente dicha. El artículo 97 habla de la línea de base de la IPER será actualizada anualmente. Y cuando, por ejemplo, ocurran incidentes peligrosos, ¿no? Si ocurren incidentes peligrosos que no estaba mapeado inicialmente en esa determinación de línea de base, conviene verificar, hacer un chequeo, si ha sido algo extraordinario y que pues por eso pues no se mapeó en su momento, porque es la primera vez que ocurre, o porque por ahí podría haber algo que no se le tomó la relevancia respectiva y conviene hacer un chequeo rápido si en lo demás que estaba levantado en esa área está correcto.
amerita cuando hubiese algún cambio en alguna norma, ver si el cambio en esa norma tendría incidencia en cómo se realizó el levantamiento de información. Si no tiene ningún tipo de incidencia, entonces no amerita hacer esos aspectos, ¿no? O también si surgen nuevas herramientas, nuevos ambientes de trabajo, ¿no? Nuevas sucursales, donde el cual se tiene que hacer una retroalimentación o otro flujo de actividades porque están surgiendo unas nuevo equipamiento, nuevas áreas funcionales que se están abriendo dentro de la entidad. Respecto al hipercontinuo, ¿no? El artículo 95 habla, al inicio de toda tarea, los trabajadores identificarán los peligros, evaluarán los riesgos para su salud e integridad física y determinarán las medidas de control más adecuadas según el IPER, ¿no? Que ya están al anexo 100. Las que serán ratificadas o modificadas por la supervisión responsable. En los casos de tareas en una labor que involucren a más de 2 trabajadores, el hipercontinuo podrá ser realizado en equipo, debiendo los trabajadores dejar constancia de su participación con la firma, ¿no? Al final lo que interesa, como una especie de refrendar que efectivamente se ha mapeado cada una de las principales actividades o labores que se desarrollan en esa área funcional, es que se deje constancia que por lo menos se ha entrevistado, se ha realizado la encuesta, se ha realizado el mapeo de actores con los principales involucrados. Y no es algo desde gabinete, solamente agarró el MOF, vio, acá funciona y no hubo un mayor relacionamiento. Recuerden que este relacionamiento, esta identificación de medidas tiene que salir de ambas partes, ¿no? Levanto la información, pero con los principales actores que son los con los que trabajan día a día y conocen bien cada una de las actividades que se llevan a cabo diariamente o progresivamente en esa zona, ¿no? Entonces es importante precisamente tener ese mapeo y relacionamiento con cada uno de los trabajadores para recoger una retroalimentación continua en ese sentido, ¿no? Ahora, dentro de este control que realizamos, podemos realizar en este tema el hipercontinuo, el checklist de equipos, checklist de herramientas, checklist del estado situacional, que esté todo conforme, en los aspectos vehiculares, tener nuestros respectivos controles mensuales, tener nuestros respectivos formatos del PETAR, mantenimiento preventivo, ATS, OPT, auditorías, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de estos aspectos, hay determinados formatos que pueden ser recogidos como ejemplo y adaptarlos de acuerdo al estado situacional. Tenemos estos formatos que se manejan a nivel, por lo menos del sector público y de algunas compañías mineras que son los que mejor manejan sobre estas últimas, mucho estas definiciones o estos formatos, ¿no? Porque ellos recogen todo el bagaje o situaciones internacionales que hay y lo adaptan muy bien y es un excelente mix desde el sector privado, algunas cosas que podamos incorporarlo para todo lo que tenga que ver con el sector público, ¿no? Y es muy interesante, como le vuelvo a decir, todos los formatos o aspectos metodológicos que maneja una empresa minera es lo más completo que puede existir, por lo menos en este tema de seguridad y salud en el trabajo. En lo que es la jerarquía de controles, acá tenemos en jerarquía de controles, ¿no? El empleador provee de controles operacionales frente a la exposición de los trabajadores ante los distintos agentes ocupacionales, ¿no? ¿Cuáles son esos controles operacionales? Tenemos que precisamente ver esos controles operacionales en función a la tipología de peligros que vimos inicialmente.
Es decir, vamos a tener unos controles operacionales que tengan que ver, por ejemplo, en función a los peligros físicos, a los químicos, a los biológicos, a los ergonómicos o a los psicosociales, ¿no? Y eso está establecido en el artículo 56 y 57, precisamente de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Cuáles son las alternativas para tratar esos riesgos? Dentro de estas alternativas, por ejemplo, según el artículo 21 tenemos las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad. Y acá están las medidas de control que les decía. Las medidas de control pueden ser de eliminación, de sustitución, de aplicar medidas que tengan que ver con control de ingeniería, controles administrativos o los que tengan que ver con equipo de protección personal. A estas 5 medidas de control se circunscriben todas las medidas habidas y por haber hoy en día y que tienen que estar en cualquiera de estas 5 categorías de lo que se llegue a mapear o se llegue a identificar dentro de la matriz IPER. Y por ejemplo, las 3 primeras tienen las que son eliminación de los peligros o riesgos desde el origen, es decir, desde sus causas, o la sustitución de la fuente que genera el peligro, o la aplicación de controles de ingeniería. Esas 3 primeras medidas de control son conocidas como control en la fuente. La medida de control que tiene que ver con aplicación de controles administrativos tiene que ver con control en el medio, ¿no? Eso tiene que ver con control en el medio, la aplicación del control administrativo. La última, que tiene que ver con la dotación de equipos de protección personal, tiene que ver con el control en el agente receptor, ¿no? Esas son las 5 medidas de control identificadas y que se conoce como medidas de control en la fuente, en el medio o en el agente receptor. Se habla del artículo 77. Nos dice, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la ley, la identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de los controles, ¿no? Que es básicamente el IPER, es elaborada y actualizada periódicamente sin exceder el plazo de 1 año. Por él o la empleador o empleadora, ¿no? Es la que asume la máxima responsabilidad, como es decir. Se realiza en cada puesto de trabajo. Va a depender del organigrama de la institución, de la empresa. Y con participación del personal competente. Bueno, en lo que es el levantamiento de información, ¿no? Como les decía, muchas empresas optan por tercerizar con orden de servicios estos temas. La recomendación es que puedan ser realizados por personal propio de la misma entidad, ¿no? Es una especie de empoderamiento progresivo, ¿no? Como les vuelvo a repetir, esto no nace de la noche a la mañana, toma tiempo. Pero se recomienda para que poco a poco el personal vaya adoptando mayores responsabilidades y cada uno de ellos sea un transmisor, precisamente un ejecutor, un retroalimentador de lo que se busca, que es la cultura de la prevención y la seguridad. Esto se realiza en consulta con las o los trabajadores, así como con sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el subcomité de seguridad y salud en el trabajo, si hubiese, o el supervisor de seguridad y salud en el trabajo, si fuera el caso. Son requisitos mínimos para la elaboración o actualización del IPER. Primero, que esté mapeado las actividades rutinarias o no rutinarias, ¿no? Según lo establecido en el puesto de trabajo del o la trabajador o trabajadora, así como las situaciones de emergencia que se podrían presentar a causa del desarrollo de su trabajo o con ocasión del mismo, ¿no? Una actividad rutinaria puede ser la operación de maquinaria pesada, ¿no? Que puede ser el día a día de una empresa, digamos, constructora. Una actividad no rutinaria, un mantenimiento correctivo, ¿no? Por una situación de que se ha sobrecalentado determinado equipamiento, entonces inmediatamente amanece un mantenimiento correctivo. Fue antes del monitoreo, el mantenimiento respectivo que se tenía previsto, y es una actividad no rutinaria. O una situación de emergencia, pues, ¿no? Alguna contingencia que pudiese haber pasado, un pequeño incendio, o en alguna de las áreas, o al aire libre entre la maquinaria, y que ocasiona precisamente estas situaciones de emergencia, que son los casos especiales en los cuales se tiene que poner especial atención para estos puntos. Asimismo, las condiciones de trabajo existentes o previstas, ¿no? Tienen que ser identificadas en este tema de la matriz IPER, ¿no? Así como la posibilidad de que él o la trabajadora que lo ocupe sea especialmente sensible a factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, trabajos de altura, o la manipulación de agentes químicos. La persona puede ser, por condiciones físicas y hereditarias, más susceptible a estos temas. Por consiguiente, se tiene que prever bien también el perfil del personal para determinadas actividades que son más susceptibles a determinado tipo de contingencia, peligro, y, ¿por qué no?, situaciones riesgosas que mañana más tarde puedan llegar a ocurrir. También el artículo 77 nos habla de identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo, ¿no? Acá estamos hablando de condiciones y medio ambiente de trabajo. Son aquellos elementos, agentes o factores que tienen influencia en la generación de determinados tipos de riesgo. Por ejemplo, las malas posturas o equipamiento con condiciones ergonómicas no adecuadas, la implementación de nuevo tipo de tecnología sin el adiestramiento debido, ¿no? Sobre todo si son maquinarias un poco delicadas que ingresan y no se encuentra un adecuado proceso de inducción al nuevo personal, o el monitoreo de algunos aspectos o agentes ocupacionales, ¿no? Y sobre todo también el mapeo de las zonas de riesgo, ¿no? O hay zonas totalmente prohibidas y solamente se permite el personal con una indumentaria especial o altamente especializado, porque son las áreas más sensibles por el procesamiento de determinado tipo de productos que se están trabajando en esa zona, ¿no? Entonces, todos esos aspectos también que se tienen que tener en cuenta o que tienen que ser mapeados según el artículo 77. De igual forma, se tiene que incluir las medidas de protección de los o las trabajadores, trabajadoras en situación de discapacidad. Realizar la evaluación de los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de los trabajadores y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67. Acá se tiene que prestar especial atención a personas con situación de discapacidad, ¿no? Por ejemplo, personas que anden en silla de ruedas o similares,
no necesariamente tienen que buscarle un espacio de trabajo en primer piso, pues, ¿no? No se le puede tratar de ubicar en algún otro piso precisamente bajo esta condición particular. Y aquellos que estén procreando, no ingresar o no exponerse bajo procedimientos que puedan afectar su normal desarrollo, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar amparado por la ley y tiene que ser previsto y sobre todo respetar estos aspectos que no pueden ser obviados bajo ninguna forma y que pueden ser objeto de denuncia, incluso si es que no se está dando cumplimiento o se está afectando la integridad del personal. De igual forma, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Estos resultados tienen que ser devueltos. Y qué mejor que cada área funcional, como les decía, conozca cada uno de los resultados que se está obteniendo, para ver si duplica sus medidas de seguridad y control, o si por el momento está tranquilo bajo las condiciones porque ha llegado a la determinación de un nivel de riesgo medio o bajo, ¿no? Y bajo esas condiciones sí puede llegar a establecer, a desarrollar los distintos tipos de actividad. Otro punto es los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades enfermedades profesionales, ¿no? Todo esto tiene que notificarse de accidentes y enfermedades laborales al Ministerio de Trabajo. Todo tiene que estar documentado. Todo tiene que estar previsto con todas las acciones que se llegaron a realizar posteriormente, porque los incidentes no pueden quedar como un simple registro de que tal fecha pasó tal incidente, sino la empresa tiene que demostrar qué es lo que hizo a partir de ese incidente con el ánimo de que otro trabajador o trabajadora no pase por la misma situación, ¿no? Por consiguiente, lo que tiene que preverse es efectivamente de que se demuestre qué acciones ha venido realizando la empresa para que ese incidente no se pueda volver a repetir. Mal sería si es que habiendo incidentes a determinado periodo de tiempo se obteniesen nuevamente más incidentes si la empresa no pudiera demostrar que en ese lapso de tiempo no se llegó a implementar ninguna medida, ¿no? Tiene que llegar a implementarse alguna medida precisamente porque la idea es cuidar y resguardar la seguridad e integridad física de los trabajadores. De igual forma, otro de los aspectos previstos en el artículo 77 son los datos estadísticos recopilados, productos de la vigilancia de la salud colectiva de la o los trabajadores, ¿no? Esa información estadística tiene que ver con exámenes médico-ocupacionales y con vigilancia médica ocupacional, ¿no? Todos estos datos también tienen que ser puestos a disposición de la alta dirección y también por cada uno de los trabajadores en su adecuado momento. Yendo ya en sí a lo que es la matriz IPER, ¿no? La matriz IPER debe ser revisada conforme lo establecido en el artículo 57 de la ley, y las medidas de control, que ya lo hemos visto, pueden ser de 5 tipos, tienen que ser propuestas en conformidad a los artículos 21 y 50 precisamente de esta ley. Tenemos esta matriz, por ejemplo, que tiene que ver esta primera columna con una actividad administrativa, ¿no? Actividad, por ejemplo, actividad administrativa. La segunda columna indica cuál es la tarea. La tarea tiene que ver con lo que es coordinación, impresión, computación o labores administrativas propiamente dichos. En el puesto de trabajo está todo lo que es personal administrativo. En el tipo de actividad
puede ser de nivel rutinario, no rutinario o de emergencia. Acá está marcado como de tipo rutinario. En lo que es ubicación, se tiene en el lugar de trabajo o fuera de la zona de trabajo. Acá se marca el lugar de trabajo. En cuanto a lo que es riesgos, ¿no? Primero, estamos dando el supuesto de un peligro que tiene que ver de origen biológico. Básicamente, el tema del COVID-19, contacto directo entre personas o con objetos contaminados. ¿Cuál es la probabilidad de potencial contagio del COVID? Nivel de severidad, enfermedad COVID-19, infección respiratoria aguda, de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar, crónica, neumonía o muerte. Luego está todo el aspecto de requisito legal, y eso es lo que cubre, digamos, un primer paso que vamos a pasar a ver su aspecto ponderativo en las siguientes láminas. Paso número 2, en general, acá está a modo de procesos, está la determinación de las medidas de control existentes, ¿no? Y nuevamente en la segunda fila está los 5 modalidades que puede ser la medida de control: de eliminación, de sustitución, de control de ingeniería, de control administrativo o que tengan que ver con equipo de protección personal, ¿no? ¿Y qué dice en la parte de la última fila? En esta columna dice, control administrativo, se está generando un instructivo de limpieza y desinfección. Se está sanitizando con recursos e insumos apropiados los ambientes de trabajo. Se está señalizando dónde van a estar todos los lavados de manos. Se está realizando la fumigación con recursos o insumos apropiados los ambientes de trabajo y se está eliminando correctamente los desechos orgánicos. De igual forma, hay una señalización que indique riesgo biológico, y en el tema de control con equipo de protección personal, se está brindando de mascarillas, guantes a los trabajadores. El paso 3, que tiene que ver con evaluar el riesgo actual, ¿no? Este modelo es en base a las normas, la ISO 45001, la OCHA, la 3990, respecto al marco legal. Es una forma de poder establecer el aspecto ponderativo. Acá tenemos 3 índices, índice 1, 2 y 3. Personas expuestas, de 1 a 3 personas, de 4 a 12 o más de 12 personas. Respecto a los controles existentes y eficaces, en el primer índice nos indica que existen medidas de control y son satisfactoriamente suficientes y es eficaz. En el índice 2 se establece que existen parcialmente y no son satisfactorios y eficaces. Y en el índice 3 establece que no existen. En cuanto a la capacitación, el índice 1 establece personal entrenado, conoce los peligros. El índice 2 establece personal parcialmente entrenado, pero no toma acciones de control. Y el índice 3 establece personal que no se encuentra entrenado y no conoce el peligro ni toma acciones de control. En cuanto a exposición a riesgo, el índice 1 establece persona expuesta al peligro al menos una vez al año o mayores a un año. El índice 2 establece persona expuesta al peligro al menos una vez al mes o periodos menores a un año. Y el índice 3 establece personal expuesto al peligro diariamente o en periodos menores a un mes. Y en lesión o deterioro a la salud, prácticamente está bosquejado cada uno de los niveles de afectación, tanto en su nivel de seguridad como en salud ocupacional, que son los aspectos previstos en estos 2 casos, ¿no? En lo que es seguridad o en lo que es salud ocupacional. Acá llevamos a la parte cuantitativa para determinar el riesgo. Acuérdense, acá
en lo que es este índice de personas expuestas, ¿no? Tenemos índice de personas expuestas, nivel 3, el índice de control existentes, se le pone 2, todo eso está en función a la matriz anterior. El índice de capacitación 2, índice de personal de exposición a riesgo 3, índice de probabilidad 10. ¿De dónde sale 10? Es la suma de los cuatro primeros índices. 3 más 2 más 2 más 3, 10. El índice de severidad es, por consiguiente, riesgo en la multiplicación de lo que es el índice de probabilidad por el índice de severidad respectivo. 10 por 3 da un nivel de 30. Acá está el nivel de riesgo, ¿no? Y tenemos una matriz con ya un aspecto cuantitativo ponderativo. Llegamos a 30. Y ese es 30, está dentro del rango tolerable que dice de 25 a 36. Y ese nivel intolerable también está representado en la matriz de doble entrada, que está en la parte inferior derecha, donde vemos todo lo que es en color verde, amarillo, naranja y rojo. Eso es lo que nos pudiera llegar la determinación de la matriz de Hiper en un determinado momento, tal cual, con las medidas cuantitativas establecidas. Pero si nosotros a estos aspectos, ¿no?, que nos arroja 30 y que nos da un nivel de riesgo intolerable, en donde el cual nos indica que es totalmente significativo, entonces lo que tenemos que hacer es implementar los controles operacionales para precisamente tratar de eliminar peligros o reducir los riesgos, ¿no? Y para esto nuevamente están esos 5 aspectos que le habíamos mencionado. La eliminación, que estamos hablando del peligro, la sustitución, estamos hablando de procedimientos, procesos, materiales o equipos, controles de ingeniería, si fuera el caso, controles administrativos o equipos de protección personal adecuada. Esos son los 5 rubros en los cuales se encajan cualquiera fuera la actividad administrativa, técnico-operativa o de gestión que se hubiese identificado en la matriz. Y acá podemos encontrar un sinnúmero entre muchas otras de medidas de control. Sustitución, trabajo remoto o teletrabajo. De ingeniería, sistema de ventilación, instalación o cambio de dispensadores automáticos de jabón y toallas de papel, control de temperatura, lavado de manos, reemplazar el sistema de huellero, control del sistema de activación de inodoros por sistema automático, adquisición de elementos de uso individual, como teléfonos, celulares, ¿no?, para que no se comparta, todas las PCs, laptops, etcétera, etcétera. Control administrativo, pues procedimientos para limpieza y desinfección de COVID, lavado de manos, evaluación del trabajador, planes de cómo se va a hacer el tema de comunicación interna y externa, si que hay una atención a determinado personal externo, proveedores o clientes, como les decía, control para equipo de protección personal con el uso de mascarillas quirúrgicas, etcétera, etcétera. Si nosotros llegamos a establecer o a implementar esas medidas de control, vamos a hacer una reevaluación del riesgo respectivo. El índice de personas expuestas bajó a 2, los controles a 1, porque se ha mejorado prácticamente en todas las líneas. El índice de capacitación se está difundiendo a todo nivel esos efectos. El nivel de exposición 1. Por consiguiente, si sumamos 2 más 1 más 1 más 1, llegamos a tener
un índice de peligro de 5. El índice de severidad sigue siendo 3, eso se mantiene, no lo podemos bajar. 5 por 3, 15. Entonces llegamos a un índice, a una cuantificación de riesgo de nivel 15. 15 dentro de la matriz está dentro del ámbito que es moderado. ¿Es significativo? No, en moderado no es significativo, pero eso tampoco quiere decir que nos quedemos cruzados de brazos y todos contentos y no establecemos ninguna medida de control, ¿no? Igual tenemos que llegar a establecer una medida de control, ¿no? Entonces, no llega a ser significativo, ¿no? Y acá tenemos la determinación también, por ejemplo, de lo que es el cruce de la severidad con el aspecto de frecuencia, cómo llega a ser un riesgo inicial, o aplicando las medidas de control, ese riesgo inicial pasa a otro nivel por cuanto ya se han implementado las medidas de control respectivos. ¿Qué es lo que se busca finalmente? Bajo la foto actual, ¿cómo estás? Inmediatamente establecer las medidas de control. Lógicamente, con mayor agudeza, mayor prioridad, los que nos arrojen nivel de riesgo alto o muy alto, y aún si no llegásemos a esos niveles, no quiere decir, por consiguiente estamos bien, la idea es mantenerlo, o por qué no, poder bajar en algunas medidas de control respectivas. Hay un manual que que dejaba la coordinación adjunto, para los que quieran tener mayor detalle o mayor precisión en lo que es la elaboración de la matriz IPER propiamente dicho, y quedo gustoso de poder resolver algunas dudas que puedan hacer llegar, mientras por interno veré si habrá alguna consulta. Buenas noches, estimados. Reciban un cordial saludo a nombre del Instituto Peruano de Ingeniería. Agradecer la ponencia del día de hoy respecto al tema de elaboración de la matriz IPER a cargo de el magíster Juan Carlos Montero Chirito. Bien, vamos a pasar a la ronda de consultas. Para ello quisiera saber si los participantes de la plataforma Zoom tienen alguna consulta respecto a la clase. Pueden levantar la mano o escribirla por el chat, por favor. Cora nos indica, yo quiero preguntar, adelante, por favor, puede prender su micro o si no escribirlo por el chat. Estimado, estimada Cora, por favor, puede realizar la consulta. Adelante. Bien, pasamos a la consulta de Brandon Marín. ¿La SST en una obra debe ser diaria o va a depender de la empresa? Por favor, no. Vuelvo a repetir la consulta de parte de Brandon Marín. ¿La SST en una obra debe ser diaria o va a depender de la empresa?
No, lo que es diario son las actividades de chequeo, en caso de aquellas actividades que por su aspecto tengan que, por su modalidad de riesgo, tenga que preverse que antes de operar, de iniciar las operaciones diarias, estén en perfectas condiciones. Eso no quiere decir que vamos a hacer una hiperca en forma diaria, ni, sino solamente es una especie de checklist, revisión de que todo esté en perfecto orden. Es cuando lleguemos a nuestra, bueno, sea en trabajo remoto o en nuestra oficina, que los enchufes estén en buen estado antes de prender, que no haya una situación anormal. Eso es lo que se prevé bajo situaciones o actividades de obra generalmente que estén en perfectas condiciones. Si estamos viendo alguna actividad que hacen actividades de alto riesgo en altura, esos que comienzan a lavar los limpieza y seguridad de vidrios en edificios, por ejemplo, que todos los tablones, todas las cuerdas estén en perfecto estado. Eso es lo que se realiza el chequeo normal, ¿no? Pero el tema, el otro de la matriz IPER es una vez al año y todo lo demás son actividades que son parte de todo un procedimiento. Bien, vamos con otra consulta por parte de Franklin Rodríguez. ¿De cuánto a cuánto hay que revisar el plan? Se pide una vez al año el tema, ¿no? Y solo ameritaría, como les decía en una lámina, si es que por ahí hubiera un cambio de normativa y tuviera que hacer una actualización, una adecuación de lo que se está planteando la nueva normativa. Si por ahí surgió un incidente con lamentables, ya sea eh, daños o pérdidas en costos o por ahí algún incidente mayor o lesiones a una persona, prever una revisión si es que no se tomó en consideración algo y que puede ser vital para más adelante, no solo en esas situaciones, lo contrario, con cumplir y elaborar, establecer una vez al año más que suficiente, como lo indica la norma. Bien, vamos con otra consulta por parte de un usuario de la plataforma Zoom. Lucero Aliana nos comenta: buenas noches. ¿Qué diferencia o similitud tiene el IPERC con el ANFE? Son dos instrumentos que permiten el aspecto de una medición de un estado situacional de un proceso o procedimiento u actividad. Esta última es más usado para procesos industriales, ¿no? Para identificar brechas en aspectos ya más mecanizados, de software, industria de telares, más está para esos procedimientos industriales utilizados. Pero los dos son instrumentos que lo que tratan de ver es precisamente establecer un nivel de medida, establecer algún medio de control de calidad, básicamente este último, y que a partir de ello poder establecer las medidas correctivas, ¿no? Bien, sigamos la ronda de consultas. Cristian nos comenta: ¿la matriz IPERC de línea base es desarrollado por la empresa? Todos son de responsabilidad de la empresa, institución, fábrica, etcétera, etcétera. De que ahí la organización, la empresa, la industria, etcétera, lo tercerice, y es otra cosa, pero es responsabilidad de la empresa lo hace suyo. Por más que lo tercerice, no quiere decir de que salva responsabilidad y mañana más tarde dice, no, eso lo hizo un tercero, ¿no? Al final, la responsabilidad, quien tiene que sacar adelante es la máxima representante el gerente, el jefe, el director, según corresponde, ¿no? Y lo haga con su personal o lo haga con terceros,
con orden de servicio, la responsabilidad siempre es de él, porque al final de cuentas, él es el que va a refrendar el plan operativo y es el que va a destinar un presupuesto para la elaboración de ese plan. Sigamos con las consultas por parte de Brani. Buenas noches. No pude escuchar toda la capacitación. Una consulta, ¿el peligro del SARS-CoV se debería poner en todas las actividades o áreas de la empresa? ¿Solo cambiaría el nivel de riesgo? De hecho, ya tiene que tiene que estar incorporado, porque es un tema que ya está internalizado, ¿no? Como un peligro, de hecho, biológico. A partir de ahí, esto tiene mucha relación con el plan de retorno gradual a las actividades, que como bajo el formato que estableció el MINSA y como una declaración jurada, establecía cada una de estas empresas en el marco de la reactivación económica para retorno gradual de las actividades, pero que tiene que ser actualizado por las empresas que manejan este tipo de implementos y que por norma deben de actualizar, ¿no? O sea, debe estar considerado este tema del COVID. Bien, siguiente consulta. Óscar Asensio nos dice, buenas noches, en la minería, ¿quién o quiénes son los encargados de realizar el hiperlínea base e hipercontinua? La minería son todos los que son del área de operaciones, los encargados directos de poder establecer este aspecto de la línea de base y línea operativa. Recuerden que les indicaba que es la más completa en el sector minero, por cuanto ellos ya tienen protocolos ya establecidos. Ellos son los primeros que ya actualizaron los protocolos, por ejemplo, ante el tema del COVID, ¿no? Entonces, contar con un matriz IPER o con un plan del Comité de Seguridad del Trabajo en el sector minero, no es por nada, pero es uno de los rubros más completos con los cuales se tiene, ¿no? Es como si tuviera el abecedario y a partir del cual una determinada empresa tiene una pequeña parte de eso, ¿no? Perfecto, vamos con la siguiente consulta. Por parte de Brani, en el IPERC se debe colocar las medidas de control que ya se han implementado o las que están proyectadas a implementarlas. Estamos hablando de un segundo año. Las medidas pueden mantenerse. Por ejemplo, el tema, vamos a poner el caso de ventilación o el caso de equipo de protección personal. El hecho que lo hubieras colocado el año pasado no te excluye a que lo vuelvas a mantener si crees pertinente o si el equipo cree pertinente, que eso contribuye a minimizar o reducir los temas de los impactos. Pueden volver a repetirse los que colocaste inicialmente. Puedes incorporar otros que creas más relevante, ¿no? Pero ya es un tema de decisión o criterio del equipo que esté sacando adelante esto. Bien, continuamos la ronda de consultas. Cristian nos dice, ¿quién realiza el ATS en obra? Esto lo decide el mismo que esté a cargo precisamente del control de seguridad en la brigada respectiva de la obra de construcción, etcétera, ¿no? Que básicamente siempre le dan a un supervisor el encargado de hacer el análisis de seguridad en el trabajo ahí en obra. El supervisor tendrá como responsabilidad directa y aparte podría ser el caso que lo pueda delegar, pero su responsabilidad directa es de él. Listo, vamos con otra consulta por parte de Cora. Hola, ¿cuáles
la mejor alternativa para minimizar el riesgo después de aplicar los controles? ¿Atacar a la severidad o a la frecuencia o ambos? ¿Y por qué? Bueno, la severidad básicamente se va a mantener, ¿no? Porque estamos hablando de que inicialmente es como si te da una fiebre muy alta. Lo que estamos cambiando son las medidas de control, es decir, con la receta. Entonces, con las recetas, con las inyecciones o las medidas de control, vamos a tender a bajar la severidad de la enfermedad o del estado situacional. En este entonces, la severidad es la que se va a mantener, ¿no? En el aspecto de la frecuencia es la que vamos a tratar de reducir con los niveles de control respectivos. Bien, sigamos con las consultas. Alex Filio nos comenta, buenas noches. ¿Qué recurso es el más importante para poder realizar y cumplir las medidas establecidas en nuestro IPER? Bueno, si lo entendí bien, si va por acá, es el recurso humano, pues, ¿no? Al final de cuentas, quienes van a hacer el éxito de un hiper es una buena identificación de los peligros y de las medidas de control, si vemos como dos caras de una moneda. Entonces, ¿quién te puede hacer la mejor identificación de peligros? Pues el mismo personal que elabora día a día en esa área, más que un profesional externo, por más capacitado o experiencia que tenga. Entonces, considero que en este caso ese recurso humano, el aspecto más valioso que es para el tema de la identificación de cada uno de los peligros en la entidad. Bien, vamos con otra consulta por parte de Juan Guailinos Muñoz. Buenas, ¿qué pasaría si adjuntamos en el AST que no hay peligros peligrosos? ¿No hay peligros peligrosos? ¿Así fue la pregunta? Sí, así indica Bueno, si llegas a identificar que no hay ningún tema de peligro, es como si estuvieras diciendo que al final de cuentas vamos a llegar a estar bajo las condiciones ideales de un nivel mínimo de riesgo y por consiguiente lo que va a conllevar eso es a bajar un poco la guardia en las medidas de control respectivo que se tengan que implementar. Leslie Yoseli nos indica, buenas noches. Para evaluar los riesgos, severidad y probabilidad, ¿existe ya alguna metodología establecida? O por ejemplo, lo que mostró en la presentación, ¿esa es la ideal para trabajar con eso? No, el de acá es un ejemplo. Las metodologías que existen son bastante similares. Cambian en los niveles ponderativos o en los rangos. Es un tema de adecuación cualquiera adaptar la entidad. Sí existe, el Ministerio de Trabajo y el SUNAFIL tienen establecido algunas propuestas también de matriz IPER, que es parte del material también que se le está juntando. Vanessa Navarro nos comenta, en obra de construcción civil, el AST es realizado por el trabajador que va a realizar la actividad y es aprobado por el capataz, el ingeniero de campo y PDF. Bueno, más que aprobado por el capataz, tiene que ser el supervisor el que verifique que ha habido un buen levantamiento de información y que están todas las condiciones ideales de trabajo, ¿no?
Bien, vamos con la siguiente consulta por parte de Grover Mondragón Rivera. Buenas noches. Cuando la terciarización de la elaboración de la matriz IPERC, ¿la responsabilidad legal recae en la empresa matriz o el tercero? No, como les indicaba, es la empresa. La empresa lo tiene que hacer suyo. Imagínese que el tercero le brinda los resultados y al final de cuentas la empresa no queda conforme con el mismo, porque por ahí hace una verificación, digamos, por un área, la más afín, y le conlleva que no es lo real. Por consiguiente, puede contratar otra orden, ¿no? O dependiendo del contrato, le hace una serie de observaciones, pero al final de cuentas, eso lo tiene que hacer suyo la empresa, ¿no? La norma no dice que lo tercerice. Varias entidades lo tercerizan porque piensan que esto es más carga a sus labores que ya tienen. Y piensan que es algo extra que el cual no tiene relación con lo que hace, cuando tiene que ser al revés. Esto tiene que ser internalizado como parte de las labores que realiza, el internalizar la cultura de seguridad y prevención. Bien, vamos con la siguiente consulta por parte de Marisol Tinoco Orihuela. Riesgo residual se coloca en el IPERC. ¿Qué puntajes tiene? Riesgo residual lo puedes establecer para sacar la diferencia o hacer más visible con tus medidas de control qué tanto es la brecha que has logrado aminorar y por consiguiente el nivel de impacto. No es obligatorio, pero lo puedes llegar a colocar. ¿Qué valor le estableces? Pues eso, el valor va a depender de qué plantilla estás usando. Si estableces una plantilla de niveles o de rangos del 1 al 100, es distinto a que si establezcas la plantilla de 1 al 50, o como fue este caso, creo, si no me equivoco, hasta el 36, si no me equivoco, que se llegó a mostrar, ¿no? ¿Ve? Acá de 4 a 36 el rango. Va a depender mucho del nivel ponderativo que se escoja. Bien, vamos con otra consulta de parte de Rubén Sierra Pocorimay. Buenas noches. ¿La matriz IPER es la más usada en lo que concierne a prevención de riesgos laborales? Bueno, es la que está normada, ¿no? Y es la que a través de las décadas, con algunos pequeños matices, ha subsistido y es la que se sigue usando y está normativamente en nuestro marco legal a utilizarse. Bien, vamos con otra consulta de parte de Diego Echevarría. Buenas noches. Dentro de una obra de construcción de edificaciones, ¿existen actividades que demanden obligatoriamente la elaboración de una matriz IPER o debe realizarse cada cuánto? ¿Quién sería el encargado de elaborar la matriz en este caso? Gracias. Bueno, todas las actividades del sector constructivo, sea la constructora o entidad privada, tienen que estar mapeadas, ¿no? El IPER no se hace a una sola actividad. Todas las que sean de tu rubro, en este caso de servicio, tienen que estar mapeadas en el tema de IPER. No se hace a una sola actividad. Quien lo realiza ya establecerá la empresa quien lo deba realizar, ¿no? Como les vuelvo a indicar, generalmente en el sector construcción es el supervisor a cargo el que tiene que hacer el mapeo de cada uno de ese levantamiento de información. Y lo ideal, poniendo el paralelo con lo que se ha explicado, tampoco pues es que lo haga todo y al final esto es un tema transversal que tiene que ser incorporado como una buena práctica, así sea una entidad privada, ¿no? Y tiene que haber todo un tema básico, por lo menos, de inducción a los que forman parte de este sector constructivo y ver cómo levantar más asertivamente cada una de esas fichas de levantamiento de información. Bien, Evelyn Quispe Parió comenta,
Buenas noches. Respecto a peligro o riesgo, ¿podría dar un ejemplo de cada uno, por favor? Ejemplo, un proceso de combustión para un determinado elemento con insumos químicos que sobrepase la temperatura de ebullición o se incorpore en proporciones distintas a lo que indicaba el procedimiento, es una situación peligrosa que pueda llegar a un aspecto de la probabilidad de riesgo de una explosión, ¿no? Entonces, el riesgo siempre va a ser una probabilidad. Es como si hubiera situación peligrosa, han encerado el piso de tu oficina. Esa es la situación peligrosa. El riesgo es que cuando vayas a ingresar a tu sitio, te vayas a resbalar. Y existe una probabilidad de un 30% que te puedas a resbalar por encontrarse el piso encerado. Entonces, la situación peligrosa es el contexto, las situaciones. En este caso del ejemplo, por mala adición de una mezcla de acuerdo al protocolo establecido, puede llegar a causar una probabilidad de pequeña explosión y esa sería la probabilidad de riesgo, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, una pregunta. ¿Sí me escucha? Buenas noches. Adelante, adelante, adelante. Ingeniero, lo ideal entonces sería hacer un hipercell línea base por cada actividad que se realiza, que se va a realizar, o en una general, ¿no? Donde incluyan a todos, todas las actividades. A ver si te entendí bien. Yo tengo mi entidad, mi empresa, con mis áreas temáticas que frecuentemente los ejecuto, los llevo a cabo. Entonces, cada una de esas actividades o áreas temáticas donde tengo personal, donde hay un espacio físico o donde tenga que haber un contacto con el exterior, como el caso del sector constructivo, todo eso tiene que estar mapeado, incluido la parte administrativa. Me queda la duda cuando mencionas o las que voy a desarrollar como algo como me sonó a futuro, como que no lo hacen en la actualidad o lo piensan hacer. La idea es recoger la foto del momento, ¿no? Es una foto. Lo que no esté en ese momento, pues no está, ¿no? No vamos a proyectar una hiper sobre algo que no existe, sino sobre todas las áreas administrativas, operacionales, técnicas, mecanizadas, como quieran llamarlo, y de gestión, que es la parte ejecutiva, la toma de decisiones de la entidad. Cada uno de esos tiene que recogerse y se recomienda un hiper por cada una de esa área. Que al final yo junte todo y pueda tener un índice, sí, pero me es mucho más concreto atracar las causas. Yo con un índice, imagínense, cojo de todos y tengo un índice. Tengo nivel medio. Yo podría deducir que la empresa está bien. Pero sin embargo, quizás había una que estaba en nivel crítico alto o muy alto y las otras que estaban en bajo por los niveles ponderativos lo tapó, lo ocultó. Entonces, es mejor individualizar y hacer por cada área funcional para saber cuál es el estado situacional y poder establecer algunas medidas de control si es que lo ameritase, ¿no? Bien, vamos con la siguiente consulta por parte de Brani. ¿Es correcto que en el IPERC se coloque las fajas lumbares como medida de control EPP?
¿La faja de lumbar es considerado un EPP? Estamos hablando de actividades que tienen que ver con, digamos, eh, de continua actividad física. Es probable poder recomendar. No está catalogado como un equipo de protección personal propiamente dicho, ¿no? Básicamente sería una recomendación, digamos que por la misma actividad se pueda llegar a facilitar ese implemento por parte del empleador a los trabajadores. Bien, vamos con una última consulta de parte del ingeniero Gianmarco. Buenas noches. ¿Cómo realizar una elaboración en una matriz IPERC en la nueva norma ISO 45001? Bueno, las coincidencias son casi bastante similares, ¿no? Lo único que evaluamos, la diferencia en el tema de las ISOs es precisamente que ellos tienden mucho al factor eh, ya mucho más riguroso el tema de su evaluación, en el tema de la mejora continua, ¿no? Ahí establecen protocolos que sí o sí tienen que cumplirse si es que deseas mantener el tema de la ISO, porque si no te la quita, pues, ¿no? Tanto esfuerzo para que luego te la quiten. Entonces acá, en el tema de las ISO, son a empresas que, para empezar, su personal ya está concientizado, es un ideario interno de cada uno, es su eslogan, que tienen que apostar por la prevención, la seguridad y buscan hacer de cada uno de sus procesos funcionales, tener el tema de la calidad intrínseca en esos modelos. No, no hay mucha variación, solo es un tema de rigurosidad, el tema de los cumplimientos de cada uno de los procedimientos. Bien, muchas gracias, estimado Magíster Juan Carlos Montero Chirito, por resolver las consultas por parte de los participantes de la plataforma Zoom y Facebook Live. Agradecer también a los participantes que se conectaron a esta transmisión. No olviden que se pueden comunicar por la certificación y los materiales académicos al 971-602-720. Muchas gracias por asistir. Nos vemos en una próxima oportunidad. A cuidarse. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo virtual y a seguir manteniendo las medidas por el COVID que nos viene afectando a todos. Un abrazo.